¿Qué tal, Amix? Bienvenidos al lunes de Ligalsila, que aparte cae en un 8M. O sea, tenemos un lunes de Ligalsila completamente feminista y teñido todo de morado. En esta ocasión tengo el gustazo de que me acompañe una de las personas que me hace más feliz tener en mi vida, que es la doctora Leticia Segura, especialista en estudios feministas. Y la verdad es que vamos a tener una plática riquísima. Entonces, quédense a verla. Leti, muchas gracias por estar aquí. Hombre, gracias a ti, Ana, por darme el espacio, por la confianza y espero que hoy con esta pequeña sección podamos todas y todos aprender y desaprender cosas nuevas. Y yo estoy segura de que contigo lo vamos a poder hacer. Pues aquí vamos a hablar de algunos conceptos básicos, después nos vamos a ir así rapidísimo a unos temas que están un poquitillo más elevados y al final les tengo una recomendación de un cómic que me gusta mucho. Así que pues vamos a empezar. De los conceptos básicos que les hablaba es porque yo constantemente les digo que si no se tiene el concepto básico del que se parte para generar una opinión, una idea, una teoría, pues entonces partimos de un suelo fangoso, se nos va a caer lo que estemos pensando, o puede ser que tengamos una idea equivocada, aguas, porque no tenemos el concepto básico correcto, no lo tenemos claro, no sabemos de qué estamos hablando y ya estamos dando una opinión. Entonces, aquí los conceptos que muchas veces se malentienden, aunque no lo crean, sigue siendo el 1.0. ¿Qué es feminismo? Leti, platícanos en síntesis, ¿qué es feminismo? Sí, Ana, mira, el feminismo es se articula como una teoría filosófica y política que va a cuestionar el orden establecido. Este orden establecido basado en la desigualdad de género, que ha sido, lo que va a hacer es cómo ha sido construida socialmente y ha contribuido a la opresión y a la exclusión de las mujeres. Además, tiene como tarea, o lo más importante, es que ayuda y propone nuevos proyectos de sociedad y de relaciones humanas exentas de esta dominación y de esta exclusión de un sexo por otro. Y bueno, lo más importante y lo que más me gusta a mí de una de las feministas, de mis feministas favoritas, que es Bell Hooks, ella nos dice que el feminismo no es un movimiento social antimasculino o antihombres, sino es un movimiento antimachista. Y creo que esto es como lo más relevante que podemos llevarnos el día de hoy para tener bien entendido esto, ¿no? Y que se nos quede ahí grabado en que no va en contra de ningún género, sino al contrario, ayuda a desarrollar nuevas realidades donde tanto ayuda tanto a hombres como a mujeres, ¿no? No solamente es una cuestión de cuestionar cómo se mira a las mujeres, sino también cómo se mira a los hombres. Y por lo tanto, bueno, el feminismo abraza y ayuda sobre todo tanto a mujeres como a hombres, a incluirlos a ambos. No, pues muchas gracias por esa definición. Yo creo que así ya va quedando claro para quienes dicen, oh no, feminismo es antihombres, pero yo no soy antihombres, yo soy igualitarista. Entonces, no, Amix, cuando dicen que son igualitaristas, el efecto de eso es invisibilizar la opresión que sí hemos sufrido las mujeres a lo largo del tiempo. Y entonces, con esa invisibilización se pierde la reivindicación que es necesaria y urgente. Porque dicen, ah, no, pues, ¿cuál era el problema? O sea, no, aquí todos somos iguales. Ah, perdón, yo no sabía que todo el tiempo habíamos sido iguales y por eso existe el feminismo, ¿verdad? Porque todo el tiempo hemos sido iguales y nunca hemos tenido un problema de desigualdad. O sea, ojo cuando digan, cuando anden por ahí metiéndole al igualitarismo. Y otra de las cosas, Leti, que pasa muchas veces cuando se habla de feminismo, es que repetimos, o uno de los elementos que está constantemente presente más bien, es el patriarcado. Entonces, decimos patriarcado. ¿Y qué tal cosa es patriarcal? Esto es patriarcal, o sea, hay incluso que puede decir el internet es patriarcal o alguna cosa es de esto. Y entonces muchas se llega a malentender y a prestar a burla de que ya para todo decimos que es patriarcal, pero yo creo que es porque no se entiende de qué estamos hablando. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado? Así, en una frase, y si quieres luego le construyes más, ¿qué es el patriarcado? El patriarcado es un sistema de estructuras y prácticas sociales. O sea, creo que si lo entendemos así desde un inicio,
nos va a ayudar bastante, ¿no? Pero ese es un sistema en el que además se entiende al hombre como el que domina al resto, ¿no? ¿De qué parto aquí? Bueno, de que el patriarcado va a ver al hombre como el centro del universo y el centro del todo. Y el resto de los seres vivos, incluyendo obviamente las mujeres, que aunque somos la mitad de la población, se va a ver como el otro y se va a ver excluido de esta dominación del varón, ¿no? Y de los hombres sobre todo el resto de lo demás, y nosotras las mujeres y el resto de las cosas que hay van a estar a su disposición y van a estar subordinados a este hombre. Ok, entonces ahí ya, si nos queda claro que el patriarcado significa que es el hombre como centro del mundo, ahí ya nos podemos dejar del otro bateo de babas de cuando decimos tal lenguaje, porque recordemos que el lenguaje crea realidades, el lenguaje crea mundos, y si les gusta la ficción, eso todavía lo pueden tener más claro. Entonces, si decimos que el lenguaje puede ser patriarcal o es patriarcal, y de repente me salen con que es que el lenguaje no tiene ideología. No es que el lenguaje tenga ideología, es que tienen que entender lo que estamos hablando cuando hablamos de patriarcado, para decir, no es que el lenguaje por sí solo diga, yo creo que voy a escoger esto, o el lenguaje como sistema tiene una ideología. Es que al tener al hombre como centro de todo, pues ese es ahí el detalle, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo clarísimo para cuando estemos hablando de esto. Y también hay una cosa que se repite también mucho, bueno, que también es uno de los elementos más importantes del discurso feminista, que es la violencia. Entonces, la violencia a veces se llega a entender o malentender como que tiene que haber golpes o sangre para que haya violencia, o tiene que haber una violencia verbal muy fuerte para que exista violencia. Y entonces no se entienden los matices de la violencia simbólica, la violencia suavecita, la violencia cotidiana, esa, la violencia simbólica, la violencia aceptada, esa es la simbólica, la violencia directa, que puede ser verbal o física. Entonces, cuando hablamos de violencia en el contexto de feminismo, ¿qué es la violencia? Porque ese es un concepto que también es muy importante tener. Entonces, cuéntanos, Leti. Sí, Ana, me parece muy interesante tu pregunta porque justo como el patriarcado es un sistema de estructuras, está tan normalizado que no vemos que la violencia no solamente son golpes y no solamente es algo físico y tangible, ¿no? O que pensamos eso, ¿no? Que la violencia solo son madrazos y la sangre ahí escurriendo, ¿no? La violencia es simbólica y hace daño, ¿no? ¿Qué es la violencia? Pues es la reproducción de la desigualdad de las relaciones de poder entre mujeres y hombres, ¿no? Y es poner por encima a los hombres e incluso y por debajo a las mujeres, incluso en los chistes o en las formas de referirnos hacia, por ejemplo, entre hombres a veces se dicen, venga, maricón, dale, ¿no? Vamos aquí, anda, niñas, vamos para acá, todas niñas, ¿no? Pero, o pareces niña, ¿no? Entonces, el pensar que las mujeres somos menos y tenemos menos valor y que las niñas son menos que los niños, esto es ejercer violencia y es reproducir y perpetuar el patriarcado. Ok, entonces aquí entendemos la violencia como la reproducción de la estructura que mantiene a los hombres y las mujeres en una posición desigual. Hay para que no se anden, nada más les conté, o sea, no ustedes, o también si lo escucharon de alguien, para que no se queden con esa idea, porque luego andan diciendo que porque nos quejamos de la violencia o decimos cosas de la violencia que ustedes no entienden como violencia porque no hay sangre, no hay gore, entonces es que somos de cristal, somos la generación de cristal que nada le parece y se quejan de cosas que antes se aceptaban, o sea, se aceptaban y era lo normal. Oigan, cuando estamos hablando de feminismo, estamos hablando de reivindicación de derechos y no se trata nada más de ser cosa de cristal, o sea, no es un movimiento de una generación de cristal, ya les ha dicho Leti que tiene esto 3 siglos, y reivindicar derechos no es una cosa que sea suavecita, es una lucha en contra de una estructura transversal de poder. Entonces, ahí les encargo para la próxima que crean o que escuchen que alguien dice que es una cosa que hacen las generaciones de cristal que ahora se ofenden de todo, pues no lo es. Y bueno, también otra cosa, ya que tenemos estos conceptos básicos, feminismo, patriarcado, violencia,
Entonces ya tenemos algo ahí más o menos claro. Entonces ya podemos empezar a construir lo siguiente. Ya en la parte que les suelo hablar, en la parte de digital, pues de que tenemos el Internet, ¿no? Que ustedes, como saben, su vida online, y la habrán visto sobre todo en pandemia, su vida online puede ser un espejo de su vida offline. Si ustedes no quieren, no, y si quieren pueden ser un perro del otro lado y ser un perro en la vida real y no ser un perro online. Pero estamos hablando de que ya se puede tener el espejo del mundo offline en el mundo online. Muchísimas cosas, o sea, poco es lo que ustedes no pueden hacer que en el mundo online que hagan en el mundo offline. Entonces, aquí tuvimos la oportunidad desde que nace el Internet a principios de los años 80 de crear un mundo nuevo. Y eso es una de las cosas que a mí me encantan y es donde saco toda mi geekez. Ay, como cuando se creó el Silmarillion en El Señor de los Anillos, la creación de un mundo que fue lo que vimos. Y en esta creación del mundo, en este punto que estamos viendo ya en este momento, al avance que hay el día de hoy, que en esta creación lo que tenemos también es la reproducción de muchas estructuras violentas en contra de la mujer. O sea, no es en vano que la mujer sea la víctima de la violencia digital en la mayor parte de los casos. Hay números que dicen 90, hay números que dicen 70, pero el caso es que la mujer es la que es la víctima de la violencia digital en la mayor parte de los casos. Si ustedes tienen un relato diferente, pues yo les cuento que dato mata relato. Así, dato mata carita. Entonces también en ese punto hay que tomar en cuenta que hemos creado un nuevo mundo. ¡Ay, qué padre!, ¿no? Creemos un nuevo mundo en el que hemos reproducido la estructura violenta en contra de las mujeres. Entonces, ¿cómo es que, al igual que en el mundo offline, esta violencia de las que les he platicado, simbólica y directa, ¿por qué se ha reproducido, Leti, en el mundo online? O sea, ¿qué es lo que hicimos? Pues nada, simplemente es justo eso que acabas de decir, es el reflejo de que no han sido superadas las desigualdades entre mujeres y hombres y que aunque existe este llamado velo de la igualdad, de pensar que como existen leyes y existen mujeres ya paritarios, listas paritarias en la política y mujeres cada vez más se han insertado cada vez más en el mercado laboral y vemos a las mujeres en el ámbito público que se pensaba que era únicamente de dominación del hombre, pues, de los hombres, pues ya por eso habíamos superado o hemos superado el problema de la desigualdad y del patriarcado, ¿no? Pero en realidad, pues es un ejemplo claro de que el patriarcado es un sistema estructural y por lo tanto va a estar en cada una de nuestras estructuras de la vida, entre ellas, pues claro, el mundo online, ¿no? Entonces es eso, es el reflejo de que no ha sido superada, pero a todas luces, ¿no? Lo estamos viendo que no ha sido superada esta desigualdad de las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Así que ahí lo tenemos. Aunque nos creamos muy progres y digamos, no, yo soy acá muy avanzado, muy tecnológico y súper progre, en realidad esas estructuras de violencia se han repetido. O sea, tenemos el espejo, pero tenemos el espejo que lo hemos visto en otros discursos de violencia perpetuarse exactamente de la misma forma. Y eso es justamente por lo que acaba de decir Leti, porque no lo hemos superado. Y ya que tocaste justo, Leti, el tema de la igualdad formal, esto es una cosa que para los que tengan interés en la parte legal o de los aspectos legales que se tocan acá, pues podrán decir, oye, pero es que ante la ley hombres y mujeres somos iguales. Entonces ya hay una igualdad formal. Pero entonces, a mí me gustaría saber aquí tu opinión, Leti, o sea, ¿por qué la igualdad de oportunidades, por qué con esta igualdad de oportunidades no se han logrado superar estas estructuras desiguales que son las que permean en la sociedad? O sea, ¿por qué esta igualdad formal continúa? Uh-huh. Sí, claro, o sea, tenemos leyes y existen, no solamente se ha reconocido en las leyes, en las constituciones de muchos países que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, sino que también se han hecho leyes específicas relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? La igualdad de oportunidades. Y claro, por sí solas no han podido y no han logrado superar la desigualdad, pero es por esto mismo, ¿no? Y me regreso otra vez al patriarcado. Es el daño que ha hecho, es estructural y está permeado en todos lados y ante un problema tan estructural
se requieren soluciones estructurales, ¿no? Entonces creo que no se ha logrado superar por eso, porque está en todas partes y como es un sistema, ir contra el sistema siempre es complicado, pero la lucha feminista ha continuado durante 3 siglos y en la actualidad ha sido todavía más fuerte y más visible. Y bueno, tenemos distintas estrategias propuestas por las feministas relacionadas con la política y las leyes, que es apoyar estas leyes y esta igualdad formal con otras estrategias como las acciones afirmativas o la transversalidad de la perspectiva de género, que también es conocida como mainstreaming de género, que es hacer esto igual, ¿no? Así como el patriarcado está en todas partes, hacer que la perspectiva feminista de género esté también en todas partes, en la educación, en la tecnología, no solo se quede en papel, ¿no? Entonces creo que es eso, que se han ofrecido, o las feministas seguimos trabajando y luchando para reivindicar los derechos de las mujeres con otras estrategias, no solamente con la cuestión formal, porque pues desgraciadamente es esto, ¿no? No se ha podido superar. Sí, la cuestión formal, yo creo que es muy visible para muchos también que en el área en el que se desarrollan, o sea, si tienen una cosa en papel, una ley en papel, una política en papel, y saben, están conscientes que si esa cosa solo existe en papel, no va a funcionar si no se ponen otros mecanismos a la par para que esta política o esta ley funcione. Entonces, si lo podemos ver tan claro como el agua en otros temas, ¿por qué no lo podemos ver tan claro como el agua en el feminismo? Entonces también, cuando parte de estas leyes o parte de estas políticas decimos, pues le vamos a dar oportunidad a las mujeres para que estén en este puesto o para que estén no sé, para que concursen para alguna plaza en particular o una oportunidad. No estoy hablando de cuotas, sino de que se abre un puesto, digamos, que se está esperando que sea para una, o que se espera que una mujer concurse y la mujer no concursa y entonces o no tienes suficientes mujeres o ninguna interesada y dices, ¿ya ven? O sea, no, ellas mismas se meten el pie porque uno les da la oportunidad y no la toman. Entonces, también esta cosa pasa porque no se tiene una perspectiva de género al implementar estas políticas, ¿no, Leti? Así es. Claro que sí, Ana, cuando no tenemos, como yo les decía, el patriarcado como es estructural y es una práctica social, pues lo contrario a esto es hacer que el feminismo sea estructural y que sea una nueva práctica social, ¿no? Para verlo de esta forma. Además, las acciones afirmativas, como tú decías hace un momento, ¿no? No es ponernos el pie ni mucho menos, ¿no? Sino es ayudar a que las mujeres que lo hemos tenido siempre sistemáticamente de manera desigual esta competencia para lograr las metas y lograr a puestos directivos o a cualquier otro sitio o ámbito de la vida pública, la idea de las acciones afirmativas nos ayudan mucho a que estas leyes que están en papel, como dices tú, pues se hagan efectivas, ¿no? Entonces, sobre todo porque lo que nos va a ayudar las acciones afirmativas es que a emparejar un poco el campo de juego, ¿no? Donde estamos inmersa toda la sociedad y donde las mujeres pues la tienen más difícil y no existe esta igualdad todavía para ellas, sino entonces mujeres y hombres no partimos del mismo punto, ¿no? Porque claro, como está muy estructurada la forma de ser y el ser mujer y ser hombre relacionadas las mujeres sobre todo con el cuidado de las personas, pues esto es lo que ha impedido mucho la construcción social de este papel de las mujeres, ha impedido mucho y ha permeado en que no se puedan lograr las metas que se proponen, ¿no? De acuerdo. No, pues Leti, yo creo que ahora sí nos quedamos con un buen de cosas que pensar. Me ha sido una plática muy rica. Creo que aprendí también muchas cosas contigo. Como siempre, cada que platico contigo aprendo algo nuevo. Entonces te agradezco mucho y espero que también para los que han visto esta cápsula hayan aprendido algo. Busquen a Leti, busquen lo que ha publicado. La verdad es que es buenísima. Dio una charla ayer que estuvo increíble. Acerca de la igualdad de oportunidades desde el punto de vista feminista, por supuesto, deberían verla, increíble. Entonces les digo, se las recomiendo muchísimo. Y bueno, de la recomendación que les tenía de cómic, les tengo Beach Planet, que es nada más y nada menos que Planeta Perra de Kelly Sue DeConnick.
una de las cosas que me gusta mucho y que les va a recordar como a las revistas que estaban dirigidas para mujeres antes, que ya ahorita han cambiado su enfoque, pero les digo, eso ha sido a base de picar piedra. Traían cosas muy cursis y muy hechas como muy dirigidas para el estereotipo de lo que se consideraba una mujer. Entonces aquí tenemos la historia de un planeta al que mandan a las mujeres, digamos, a las mujeres rejegas. Así, a mí me mandarían a mí, Leti, ahí directo al planeta perra jovencilla. Entonces, ese es un planeta donde mandan a todas las mujeres rejegas, pero es una historia buenísima. Estos eran sueltos porque los empecé a comprar desde el número 1, pero ya está en TP, o sea, ya todos juntos, y la verdad es que vale muchísimo la pena, se los recomiendo. Y bueno, recuerden, Amix, los que estén viendo esto, no felicitar a las mujeres en su día, porque es un día de reivindicación de derechos, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias otra vez, Leti, muchas gracias a todos los que nos vieron y nos vemos en la próxima. Bye. Gracias, Ana, bye.